Bueno, en este video les voy a explicar cómo hacer el diagrama de flujo para el proyecto de la caja registradora hexadecimal para el segundo laboratorio del curso. Primero, unos cuantos fundamentos de diagramas de flujo. El primer punto, todos los diagramas inician con esta figura y siempre al final llevan uno de cierre para mostrar dónde inicia el algoritmo y dónde termina el algoritmo. Dentro de esos dos puntos podemos tener una decisión en la cual podemos evaluar un botón, por ejemplo. Si está en 1, hacemos esta acción. Y si está en 0, hacemos esta que está abajo. Sabemos cuál se ejecuta con el 1 porque le ponemos esta etiqueta igual a la del 0. Estos cuadrados denotan un proceso. Por ejemplo, asignar un puerto. ¿Ok? Con estos fundamentos vamos a construir un diagrama de flujo completo para específicamente para la caja registradora que tienen que hacer para el laboratorio 2. Ahora voy a borrar esto. Como vieron, vamos a poner una figura de inicio. Básicamente esto es cuando arranca el pic. Una vez que arranca el pic, lo primero que tenemos que hacer es crear las variables que vamos a necesitar. En este caso, voy a necesitar una variable o un registro para guardar el monto de la compra que se va a ir acumulando. El pago se va a leer en su parte alta y su parte baja, así que vamos a usar dos registros, un registro para la parte baja y un registro para la parte alta. Y un registro donde los vamos a juntar los dos y se va a almacenar el número completo del pago, es decir, lo que el cliente está pagando. Y por último, una variable en la que almacenamos el monto del vuelto. Ese sería el primer paso. ¿Ok? Ahora, el siguiente paso, tenemos tres puertos utilizados. En el B tenemos un display, en el A tenemos el teclado y en el C tenemos tres botones, así que tenemos que asignar los puertos debidamente. Hagamos eso a continuación. Entonces digo que el port A tengo que asignarlo como una entrada, luego vamos a ver cómo es el código para hacer eso. El port B es una salida porque es donde está el display y el port C es donde están los botones de entrada, vamos a poner que es una entrada. En este momento ya tenemos los puertos asignados y tenemos variables para almacenar lo que vamos haciendo en el programa. Ahora, si fuéramos el PIC, pongámonos en los zapatos del PIC, ¿qué es lo primero que debería revisar antes de hacer el programa? No tiene que revisar el teclado porque no lo lee hasta que reciba una señal de agregar, sumar un pago o hacer un vuelto. Así que el paso primero lógico sería evaluar el primer botón, el de agregar. Eso lo hacemos con una decisión. El botón agregar puede estar en alto o en bajo. Vamos a usar que el 1 o el alto es el activo cuando nosotros lo stripamos. Entonces vamos a poner botón agregar. Ok, ¿qué vamos a hacer cuando el botón agregar está estripado? Pues básicamente vamos a leer el teclado.
¿Cuándo leemos el teclado? Cuando hay un 1 en el botón agregar, es decir, lo hemos activado. ¿Qué pasa si no se ha activado el botón? Lo lógico sería que pasemos al siguiente botón. Dejemos eso para hacerlo luego, es decir, por aquí va a venir una flecha, ahorita lo vamos a hacer. Quedamos en el punto en que cuando se estripó el botón se lee el teclado. Luego de leer el teclado ya tengo el número en el puerto A. Una vez que ya tengo ese teclado leído, lo que tengo que hacer es básicamente el registro en el que tenía compra, que debería haber estado en 0 la primera vez, tiene que ser igual a compra más lo que acabamos de leer del teclado. ¿Ok? Entonces ya tenemos en compra el total. Como paso opcional podemos poner un cuadrado aquí, un proceso que diga mostrar compra en port B, para mostrar como en las cajas registradoras un total de lo que se lleva de la compra. Ese paso es opcional. Una vez que ya tenemos esta subrutina, leemos el teclado, updateamos la compra y mostramos la compra en el puerto. ¿Qué tiene que hacer el sistema? En buena teoría debe devolverse al inicio para que si yo quiero agregar otro ítem vuelva a repetir este proceso. Eso lo hacemos, en el código se vería como una etiqueta, pero aquí vamos a poner una flecha que vuelva al punto en el que se revisa otra vez el botón. Esto hace que esto se encicle y yo vuelvo a estripar el botón agregar, se repite leer el teclado, se suma la compra que tiene el precio de la vez pasada y se salva como el nuevo total. Se muestra en el puerto y vuelve a repetir esto las veces que queramos agregar un ítem. ¿Hasta cuándo? Hasta que el botón agregar sea 0, que en mi programa principal, si el botón agregar no estaba presionado, es un 0. Entonces pasa ahora a revisar si se presionó el botón pago. Si se presiona el botón pago, ¿qué hacemos? Pues de nuevo empezamos a leer otra vez el teclado, pero esta vez para leer el pago bajo, el primer dígito de nuestro pago. Entonces, salvo en el registro que había creado pago bajo, pago bajo va a ser igual a lo que haya en el teclado de ese momento. Luego, acabo de leer el primer dígito. En este momento tengo que detenerme y esperar a que el usuario presione el segundo botón. Es decir, el programa se queda aquí esperando. Eso lo hago con una decisión. Igual al anterior, reviso el botón pago de nuevo porque es el mismo que tienen que presionar otra vez. Aquí faltó un 1 para mostrar que es cuando empieza, cuando se presiona el botón. Ahora leo por segunda vez pago. Si es 1, o sea, el usuario quiere introducir el segundo número del pago, vamos a copiar esta figura, leo de nuevo el teclado, pero ahora lo guardo en la parte alta, no en la parte alta, en el registro que hice para mantener la parte alta de mi pago. En este momento ya leí los dos valores, el alto y el bajo.
Ahora tengo que combinar el pago bajo y el pago alto. Eso lo hago con la función lógica OR. Es decir, pago va a ser igual a pago bajo OR pago alto. Veamos por qué esto es así. Si yo tengo en estos dos registros que son pago alto y pago bajo, por ejemplo, el primer dígito fue un 1 y el segundo que leí el alto fue un 1. Tenemos esta parte y esta en celeste que tenemos que combinarlas que queden en un solo registro. Si yo aplico un OR entre estos valores, 0 y 1 me va a dar 1. 0 y 0 me sigue dando 0. 0 y 0, 0. 1 y 0, 1. Estos ceros todos siguen en 0. Efectivamente combiné pago alto y pago bajo en un solo registro. Por eso tengo que aplicar un OR a esos dos registros anteriores. De vuelta al diagrama de flujo, ya ahí yo tengo pago acumulado en un solo registro que puedo utilizar como un número. Falta todavía el último botón por revisar, que vendría a ser el devuelto. Es decir, si no se ha estripado agregar, no se ha estripado pago, es decir, esto es un 0, reviso el botón vuelto, porque es el único que queda como opción. Si se dio el botón vuelto, lo único que tengo que hacer es calcular en el registro vuelto igual pago menos compra. Esto es si se presiona el botón vuelto, ¿verdad? Luego de que hago eso, lo único que queda por hacer es mostrarlo en el display. Una vez que lo muestro en el display, la máquina registradora se queda en ese estado, es decir, se finaliza el programa. Todavía falta qué pasa si no stripé agregar, no stripé pago y no stripé vuelto. Pues lo que hace es que se devuelve al principio. Es decir, esto es cuando es 0 el botón vuelto. Todavía falta el punto de qué pasa cuando ya tengo el pago. Este pago es muy fácil. Podemos hacer que una vez que se suma el pago, pase a revisar el siguiente botón. Esto lo devuelve al ciclo principal, que es este lazo que tenemos acá. Veamos el funcionamiento. Cree las variables compra, pago alto, pago bajo, pago y vuelto. Asigné los puertos debidamente. Luego paso a revisar los botones. ¿Está presionado agregar? No. ¿Está presionado pago? No. ¿Está presionado vuelto? No. Vuelvo a revisar. Y ahí se queda enciclado revisando los tres botones indefinidamente hasta que en un momento el usuario selecciona el teclado no causa ningún evento en el PIC. Selecciono un 2, por ejemplo, en el teclado. Ahora pongo en alto el botón agregar. El 1 es un alto agregar, hace que lea el teclado, el 2 que acabo de poner, y agarra el 2 del teclado y hace compra, que era 0, igual a
compra, que sigue siendo 0, más teclado. En el teclado hay un 2, es decir, compra se convierte en un 2. Luego de eso mostramos el 2 actual que está en compra en el puerto E, que son los display hexadecimales, y volvemos al mismo ciclo. Aquí la máquina va a seguir revisando otra vez los 3 botones. Digamos que solo ese ítem queríamos agregar y ahora queremos hacer un pago de exactamente 2. Entonces, en ese momento presiono el teclado y pongo un 2. Nada pasa cuando presiono el teclado. Él sigue esperando por alguno de los 3 botones de control. A la vez que le presiono el botón pago, él detecta que es un 1. Entonces entra a esta rama del programa. Lee el teclado, hay un 2, guarda en el pago bajo un 2 y vuelve a revisar el pago. Aquí nos faltó algo. Este pago continúa solo cuando es 1, es decir, le presiono pago de nuevo. Si pago no está presionado, se encicla acá de nuevo. Para que mientras yo no stripe el botón de pago, se queda esperando acá. Ok, entonces eso me da tiempo de presionar ahora un 0 en el teclado y pongo pago en alto. El lee el teclado es un 0 y guarda en pago alto un 0. Es decir, veamos los registros cómo van. Compra me está guardando un 2, es decir, un 1-0 binario. Aquí vemos el hexadecimal y aquí vemos el decimal. Y en compra acabo de leer un 2 en la parte baja y en el alto un 0. ¿Ok? De vuelta al diagrama. Leo el pago alto, es un 0. Y él hace un OR entre los dos registros, este y este. Es decir, viene a ser solamente este 1 porque es un OR. Vean que combinó efectivamente los dos registros y esto ahora es un 2. ¿Ok? Luego de que hace eso se devuelve a la rama principal y revisa, está presionado o vuelto, en ese momento no va a estar presionado. Se devuelve al mismo ciclo principal a revisar los 3 botones. La secuencia lógica dice que ahora tengo en compra un 2 porque la compra fue de un 2, un precio de 2. En pago tengo un pago de 2, eso es lo que el cliente me pagó. Ahora presiono vuelto y entra en esta rama en la que hace vuelto igual pago menos compra. Es decir, pago menos compra es este, menos este. Vemos en decimales, muy fácil verlo. La compra vale 2, el pago vale 2, el vuelto sería 0. Entonces en vuelto se muestra un 0. No se muestra, se guarda un 0. Ahora en el próximo paso se muestra vuelto. Es decir, el registro vuelto se pasa al port B para mostrarlo en el display hexadecimal. Y ahí la máquina llega a su final y se queda esperando a que se le haga un reset para que vuelva a empezar la secuencia del programa, básicamente. Ahora, este diagrama todavía tiene campo para mejora. ¿Qué pasa si yo presiono en el teclado un 2 y selecciono agregar? El pic funciona a una velocidad muy alta, mientras que nosotros seleccionamos el alto y el bajo para desactivar el botón como que si fuera un push button, ya él registró este ciclo probablemente miles de veces. Entonces tenemos que hacer que a la hora de presionar agregar, sí, él pasa a esta rama, pero que no pase hasta que yo no suelte el botón de agregar, porque si sigue estripado me lo va a agregar muchas veces. Eso lo hacemos con otro punto de decisión, en el cual revisamos el mismo botón.
botón agregar. Solo que esta vez solo va a avanzar si está en bajo, es decir, ya lo dejé de estripar. Si sigue en alto, se va a enciclar acá para que él no avance hasta que yo suelte el botón. De esta manera me aseguro que no se va a dar el ciclo 1000 veces en un milisegundo, por ejemplo, y se va a hacer solamente las veces que yo quiera. Esto hay que hacerlo para los tres botones. Entonces hagamos esto. Insertamos uno acá, que por igual evalúa pago, no avanza hasta que sea 0, y si es 1, sigue enciclado para evitar que se sume indefinido número de veces el valor del teclado. Ok, ahora cuando presiono pago, baja acá y revisa otra vez el botón de pago. ¿Sigue en 1? Sí. Se devuelve aquí y se encicla hasta que yo suelte ese botón y sale por acá. Lee el teclado, hace lo que ya habíamos repasado y vuelve a hacer el botón de pago. De nuevo nos encontramos con el mismo problema de que el botón se va a repetir muchas veces. Entonces aquí tenemos que meterle otra condición para evitar eso. Hagámosle espacio. Y revisamos otra vez el pago. Y mientras esté en 1, nos enciclamos en este punto para evitar que se haga más de una vez el ciclo de nuevo, ¿verdad? Y solo sale de esa condición si ya dejé de estripar el botón. Con eso nos aseguramos de que ningún número se va a repetir. Ahora solo falta hacerle eso al botón de vuelto. Evaluamos si el vuelto ya se soltó el botón. De la misma manera, si es un 1 se sigue repitiendo el ciclo. Y si ya solté el botón, hago la resta y lo despliego. Y esto es básicamente todo lo que tiene que hacer la máquina registradora. De nuevo, se crean las variables, se asignan los puertos debidamente, se revisa el primer botón, se revisa el segundo botón, se revisa el tercer botón. Dependiendo de cuál se estripa, por ejemplo, si se presionó el agregar, se revisa que se suelte el mismo botón. Una vez que lo soltamos, lee el teclado, lo suma a la compra actual y la muestra en el display. Vuelve a la rama principal. Si se presiona el botón pago, se revisa que se deje de presionar el botón pago, se lee el teclado, se guarda como el pago bajo, se vuelve a leer el mismo botón de pago, se espera que se deje de presionar, se lee el teclado, se lee el pago alto y se le hace un OR al pago bajo y al pago alto. En este momento tenemos que ver este pago bajo y pago alto.
algo falta para poder combinar estos dos. Pago bajo y pago alto, en realidad cuando se leen, si yo leyera un 2 y un 2, si yo lo sumo, me va a dar un 4, pero en realidad yo lo que quiero expresar es que es un 22, no un 4. 22 y 4 es diferente en cualquier sistema decimal, hexadecimal. Así que necesito de alguna forma en el pago alto esto colocarlo en la parte alta. Eso lo logro con una instrucción que se llama swap. Esa la pueden buscar en la hoja de datos. Lo que hace básicamente es que agarra estos bits y los mueve a la parte alta y estos 4 ceros los mueve a la parte baja. Entonces el registro quedaría como un 32. Ya no es un simple 2. Entonces a la hora que le haga el OR, ese 1 sí va a caer por acá. Sí va a pasar acá y va a ser un 1. Y esto va a ser en hexadecimal un 22. Ya no va a ser un 2. Hagamos eso en el diagrama de flujo para terminar el programa. Antes de hacer este OR, entonces, necesitamos hacer swap pago alto, porque el bajo sí está bien que se haya leído en la parte baja el botón que necesitábamos. Una simple instrucción es lo que necesitamos acá. Ok, ya hice el swap, le hice el OR, me devuelvo al ciclo principal. Ahora revisa el último ramaje que es el de vuelta. Si se da el botón de vuelto, lo revisa que se ponga en bajo ahora. Si ya se puso en bajo, puedo continuar y hago la resta de vuelto, que es pago menos la compra. Muestro el vuelto y finalizo el programa. Con esto finalizamos el video del diagrama de flujo. En el próximo video les voy a mostrar cómo usar cada una de estas cajitas y convertirlas a las instrucciones en ensamblador que se necesiten para hacer la lógica en ensamblador de todos estos ciclos, todas estas asignaciones de variables, de puertos y finalmente mostrar el vuelto. Muchas gracias.